Vuelven los mejores atacantes eléctrico a Pokémon GO de todo el juego. Sí, tenemos a, sobre todo, Raikou en su día de incursiones oscuras, el mejor atacante eléctrico por detrás de Tundurus forma Totem, aunque tendremos el forma avatar en las manos de Giovanni en el próximo evento. Vale, si nos fijamos aquí en los mejores atacantes de tipo eléctrico de todo Pokémon GO, contando megas, ¿vale? Fijaros que Mega Manectric está en la quinta posición, Churquitir y Regieleki, que son dos que no son oscuros y que hasta ahora pues eran de los mejorcitos, pero Raikou oscuro es el mejor, ¿vale? Aunque el Tundurus oscuro forma Totem, pasa que no viene la forma Totem ahora, estaría en el top 1. ¿Vale? Y si miramos solo DPS, pues el Regieleki estaría un poco mejor. Lo que pasa es que el Regieleki es muy de papel, te lo van a matar muy rápido. Así que Raikou oscuro, que lo vamos a tener durante el fin de semana del 24 de enero, es una buenísima opción. Pero antes de hablar de ese día oscuro de Raikou, vamos a hablar del evento Rocket, que siempre es un evento muy bueno y un evento que tenemos cada 3 meses aproximadamente siempre, y hay que aprovecharlo al 100%, si no te puedes arrepentir bastante de ello. ¿Por qué? Porque en estos eventos de toma de control, que en este caso es desde el viernes 23 al domingo 25 a las 8, ¿vale? Así que no dura mucho que digamos, a veces duran una semana, en este caso no dura tanto, dura poquito. Tenemos los bonus interesantes de más Rockets en este caso, ¿vale? Tanto de globo como de poképaradas, y sobre todo de poder quitar frustración a los oscuros. Si tienes algún oscuro por ahí guardadito que querías quitarle frustración y dices, David, es que no puedo quitarle frustración, es porque solo puedes quitarle frustración en este tipo de eventos, en los eventos Rocket. Así que aprovecha el momento que durante estos pocos días vas a poder quitarle frustración a tus Pokémon y conseguir nuevos Pokémon Rockets, que también, ahora lo veremos, hay nuevos oscuros. Pero bueno, también los Pokémon atrapados en incursiones oscuras de 1 y 3 estrellas tendrán variedad entre ataque, vida y defensa. ¿Qué significa esto? Que es el momento idóneo este evento para buscar un buen Rocket que salgan incursiones para PvP, porque normalmente tú cuando haces un Pokémon oscuro de Raid, al ser incursión, te sale un mínimo de 10 de 10 de todas las estadísticas, pero para PvP tú quieres uno con bajo ataque, quieres un ataque 1, 2, 3, 5 como máximo. Entonces, en este caso, durante el evento saldrán con un bajo o alto de todas las estadísticas, así que es un buen momento para buscar un buen Pokémon para PvP oscuro, tanto en Raids como en Poképaradas o globos. Luego, Salvata Tundurus forma avatar. Giovanni trae nuevo legendario oscuro. Tenemos a Tundurus forma avatar en las manos de Giovanni. ¿Vale? Tendréis esta misión para reclamar hasta el 3 de marzo de 2026. Así que, oye, te dan unos cuantos meses por si acaso no puedes durante este evento. Pero bueno, intentar jugar al evento, que es más fácil hacer esta misión con los bonus de que hay un montón de Rockets. Es más fácil completar esta misión. Pokémon oscuros, ¿vale? Los reclutas y sus líderes Sierra Cliff y Arlo están usando diferentes Pokémon oscuros. No sabemos, de momento, cuando empiece el evento lo veremos, qué Pokémon oscuro van a cambiar, pero está bien porque la verdad es que los que tienen ahora, no sé vosotros, yo estoy un poco cansado ya del FIBAS y esas cosas. Entonces, vamos a ver si traen buenos oscuros, están interesantes los oscuros con el cambio de los líderes. Y luego el Tingo Rocket ha convertido a más Pokémon en oscuros. En este caso, tenemos al trío de iniciales. Tenemos a Chespin, tenemos a Fennekin y tenemos a Froakie oscuro. Esto está muy guapo, sinceramente, sobre todo el caso de Froakie, porque hay que decir que el Greninja en PvP es bastante bueno y pega mucho, es muy de papel. Entonces, el oscuro seguirá siendo muy de papel, pero va a pegar mucho más. Con lo cual es muy interesante, cuidado con este Froakie oscuro, que puede estar muy pero que muy bien. Estos dos, no sé cómo va a estar la cosa, pero a mí el Froakie oscuro me apetece. La verdad es que me apetece bastante. Luego habrá tareas de campo temáticas del evento, ¿vale? Completar tareas para conseguir MTs de ataque cargado, rápido y componentes misteriosos. Básicamente es para que consigas más componentes para hacer más líderes Rocket más deprisa y así también completar más fácil la misión de Giovanni. Por eso os digo que aprovechar el evento para hacer la misión de Giovanni. Y luego habrá, como siempre, desafíos de colección, lo cual se agradece mucho que haya desafíos de colección con recompensas como experiencia polvoestelar o incluso un radar
para otro líder. Y ahora vamos al evento que yo más ganas tengo, aunque me apetece mucho este evento Rocket para poder subir de nivel, que tengo que purificar a 100 Pokémon, me va a venir muy bien. Pero vamos ahora a esto, al día de incursiones de Raikou, que es ese mismo fin de semana, el día 24 de 2 a 5, como todos los Raid Days, de 2 de mediodía a 5 de la tarde, 3 horitas, y vamos a los bonus. Básicamente son los bonus de siempre de los Raid Days, ¿vale? Tienes 5 pases gratis, más el del día 6 pases gratis. Puedes hacer 6 raids de Raikou completamente gratis, sin gastar ni una Pokémoneda, sin gastar ni un euro. Eso siempre va muy pero que muy bien. Más probabilidades de encontrarse un Raikou brillante. Esto, gente, es lo más importante de todo. Por favor, aprovechar ese fin de semana. Yo espero tener libre y poder aprovechar ese Raid Day, porque quiero jugar las 3 horas si puedo, porque Raikou es muy muy bueno, como os he enseñado, ¿vale? O sea, Raikou Oscuro es una auténtica locura de Pokémon y lo vamos a tener con más opción a Shiny por 3 horas. Así que hay que aprovecharlo. Límite de remotos a 20. Pues si alguno no puede hacer las físicas y vais a tener que tirar de pase remoto, oye, pues aprovechar esa mayor probabilidad de Shiny. David, ¿cuál es la probabilidad de Shiny en un Raid Day para los nuevos? De cada 10 raids aproximadamente te sale un Shiny. Esa es la probabilidad. No significa que a la 10 te vaya a salir el Shiny. Te puede salir a la 1, a la 2, a la 3 o a la 50 si tienes muy mala suerte. Pero es cierto que los Raid Days suele salir siempre de una de cada 10, que es la probabilidad, suele salir. Yo he tenido suerte que la mayoría de Raid Days, con las gratuitas que son 6, muchas veces me sale. No en todos, así que aprovecharlo. Y luego, que queréis aprovechar de verdad el evento, estar las 3 horas jugando, hacer muchas raids, entonces os vale la pena comprar el pase del evento. Solo si vais a hacer muchas raids, ¿vale? En este caso, 14 es lo que vas a ganar gracias al pase. Gracias al pase tendrás 8 pases extra, aparte de los 6 que ya te dan gratis. Estás pagando para tener 8 pases más. En este caso, 14 en total, más si luego tú quieres gastar más pases, pues evidentemente lo puedes hacer. Pero, ¿qué más te da? Te da más probabilidades de conseguir caramelo raro XL, que eso está siempre muy bien. 50% adicional de experiencia, que para el que quiera subir de nivel es una locura de experiencia la que ganas con las raids legendarias. Si te dan un bonus, más locura. Y luego doble de polvo estelar e incursiones. No es mucho, pero cada raid cuenta. Si vas sumando un poquito de polvo estelar, si aparte de los pases te dan más polvo estelar para luego chetarte tu Raikou oscuro, que va a ser muy caro de polvo estelar, pues oye, está bastante bien. Así que estoy muy emocionado y muy contento con este evento Rocket, porque viene doble. O sea, es un evento Rocket que viene con de los mejores oscuros que existen ahora mismo en el juego, que es el Raikou oscuro. O sea, de verdad, si miramos otros atacantes por tipo, vale, el Mewtwo sería el top 1 de mejor legendario oscuro, pero si quitamos eso, hay otras opciones que no son tan buenos. Si os fijáis por aquí en otros tipos, no destacan tanto otros oscuros, ¿vale? Mira, el Chestnut por aquí, ¿vale? Pero no destacan tanto, no están en el top 1. Si os fijáis, Kyogre oscuro no es tan bueno, ¿por qué? Porque tiene una mega. Entonces, hay otros tipos que las megas, por ejemplo, Mega Blaziken, Mega Charizard, son mejores que el Geatran. Hay otros tipos que la mega hace, o un Zacian y Zamacenta, etcétera, que el oscuro no sea tan bueno, ¿vale? Necrozma, Mega Gengar. En cambio, el eléctrico, sí. Raikou es la bestia. Raikou es una bestia. Así que de verdad, aprovecharlo y también evidentemente aprovechar el evento Rocket para la frustración, para conseguir más Pokémon oscuros nuevos que os falten o algún oscuro bueno para PvP, que hay muchos en el top. Así que nada, amigos, eso es todo. Lo tenéis todo en el calendario del canal ya actualizado, los dos eventos, pues si alguno luego cuando se acerque quiere recordar todo esto, lo tendréis ahí actualizado en el calendario. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os guste que vuelva a subir noticias. Tengo pensado que a lo mejor vuelva a subir noticias, sobre todo las que más me molen y me interesen, pero decidme en comentarios si os apetece, dejar ese like y aprovechar, por favor, a ese top Pokémon eléctrico. Nos vemos en el siguiente vídeo.